M, incluso funciona operativamente dentro del Palacio de Gobierno. Vamos a hablar con un ex jefe que lo fue durante el gobierno de Alan García, también ha sido jefe del Estado Mayor de la Policía y viceministro del Interior. Gracias por acompañarnos, general Danilo Guevara. Encantado. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento un servicio de inteligencia tan importante y sensible como la DINI cede a la tentación de utilizar sus recursos para espiar a los adversarios políticos? El poder siempre es una tentación y tiende siempre también a desbocarse. Habría que más bien acá esclarecer si esto fue un acto propio, de iniciativa propia de parte de la DINI en este caso, si es que la teoría se comprueba, o si fue más bien una cosa digitada hacia otros niveles de gobierno. Pero le reitero, en suma, todos los servicios de inteligencia tienen esa propensión, lamentablemente, a desbocarse a veces de sus funciones para tratar de obtener o de apoderarse de algún tipo de informaciones que le deben servir para su trabajo. Recientemente tenemos varios episodios, pues, ¿no? Uno donde la Procuraduría General del Estado ha pedido que se abra investigación contra el ex primer ministro Alberto Tarano, que ayer lo tuvimos acá, porque se habría arreglado al contralor Nelson Chac el año pasado, en octubre. La Contraloría lo habría dicho, aunque el primer ministro nos negó haber recibido algún informe, y haciendo responsabilidad política del primer ministro sobre el servicio de inteligencia, entonces se le acusaría de omisión de denuncia o que no hizo nada. También hay personajes que están diciendo que se han visto arreglados más recientemente, como el propio Alberto Tara, lo que nos dijo que lo han estado siguiendo, y ya eso tiene que ver con la línea actual. Un amigo de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, Jorge Chingay, o también se ha hablado de un reglaje al ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, ¿no? Y más antes a la fiscal Marita Barreto. También, y ahora hay un WhatsApp de policías hablando de un hermano de la fiscal Barreto, como tratando de buscarle algo, ¿no? ¿Cómo evalúa todos estos episodios? Son cosas que tienen que investigarse. Creo de que la Procuraduría ha hecho lo suyo, seguramente la Fiscalía también hará lo propio. Claro, la Procuraduría no investiga, solo pide al Ministerio Público que lo haga. Claro, ha intervenido, digamos, y ha aportado seguramente algún tipo de pruebas o de indicios que ella debe tener en su poder y los ha ofrecido, en este caso al Ministerio Público, para que pueda hacer las investigaciones correspondientes. Pero le decía de que estos sucesos lamentablemente en el Perú son frecuentes, y usted recordará, por ejemplo, que en la época del señor Toledo, en la época del señor Humala, pues también hubo incidentes, incluso alguno de ellos, un reglaje, como se llama comúnmente, terminó con el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia. Que eso fue a Víctor Andrés García Belaunde, ¿no? Y también a la primera vicepresidenta. A Marisol Espinosa. Marisol Espinosa, ¿no? En algún momento también el señor Rospigliosi aparentemente fue objeto de algún seguimiento ilegal, ¿no? Entonces, estas cosas suelen suceder, por supuesto que no deben suceder y están al margen de la ley. Entonces, usted me decía que lo fundamental que hay que determinar es si la pita se rompe por el lado más débil, o sea, se le achaca la responsabilidad a iniciativa propia de algún subalterno de la DINI, o se lo pidió pues el presidente de la República, el primer ministro. No, eso difícilmente, es fundamental, ¿no? Pero difícilmente que vea. Acá creo que habría que esclarecer lo siguiente. Los servicios de inteligencia funcionan desde épocas inmemoriales. Todos los estados, incluso prepolíticos, todas las formas de gobierno, desde las más primitivas, siempre han necesitado de inteligencia para poder gobernar, para tomar decisiones. La inteligencia no gobierna, sino... ¿A qué tipo de inteligencia se refiere? O sea, cuando usted, me imagino que más de una vez el presidente Alan García, cuando usted era jefe de la DINI, lo llamó y usted
de viva voz le dio algunos informes. ¿Solía suceder eso? Esa es una obligación, es una responsabilidad. La Dirección Nacional de Inteligencia depende... ¿Qué tipo de cosas le pregunta un presidente a un jefe de la DINI y qué tipo de respuestas da un jefe de la DINI? Excelente su pregunta, porque eso, digamos, ayuda a precisar los alcances de la inteligencia, que están contenidos en la ley. Pero le decía de que todos los estados siempre necesitan inteligencia y por supuesto que el Estado peruano también la requiere. En mi caso particular, yo informaba periódicamente al presidente de la República en una forma permanente, ¿no es cierto?, a través de los conductos establecidos y periódicamente en entrevistas siempre muy puntuales, muy amigables, en un clima bastante, digamos, proactivo. Lo que le informaba era todos aquellos acontecimientos o aquellas amenazas que signifiquen compromiso a la seguridad nacional y al orden democrático. Un ejemplo. La Dirección Nacional de Inteligencia tiene un Plan Nacional de Inteligencia que es aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, que la preside el propio presidente. Ahí está contenido cuáles son las amenazas a la seguridad democrática y a la seguridad nacional. Entonces, estas amenazas que giran en torno al terrorismo, al tráfico de drogas, a la conflictividad, al crimen organizado, y todo aquello, como le digo, que represente alguna amenaza para la seguridad nacional o el orden democrático, son objetos de inteligencia, ¿Y es decir, de conocimiento. ¿En algunos de esos casos se justifica un reglaje? Aquello que es reglaje en el término técnico sería seguimientos. Y en algunos casos sí, amerita, pero tiene que ser efectuado bajo una planificación cuidadosa y además con conocimiento y autorización del Poder Judicial. Eso necesariamente el Poder Judicial. No puede ser de otra manera. Y del Ministerio Público también. Y del Ministerio Público, pero principalmente el Poder Judicial, porque vean... Que da la autorización... ¿Pero la DINI podría pedírselo directamente a un juez o tendría que recurrir al Ministerio Público? En mi época nosotros podíamos apersonarnos directamente ante un vocal especializado al cual le poníamos conocimiento. Luego se cambió pues la titularidad de la acción penal al Ministerio Público. En esa época también ya el Ministerio Público, digamos, era el titular de la acción penal. Pero... de acuerdo a la ley vigente en ese momento, la DINI, cuando excepcionalmente tenía que hacer alguna labor de vigilancia, de seguimiento, primero tenía que exponer este caso ante un vocal que examinaba con mucho detenimiento y mucha pulcritud, digamos, los argumentos y las pruebas y los indicios. Es este personaje, este movimiento, es terrorista, implica una grave amenaza al orden y se justifica excepcionalmente un seguimiento. Claro, imagínense, digamos, se aproxima un evento mundial de la más alta magnitud, que es APEC, ¿no es cierto? Y cuando menos... Lo hubo, pues, precisamente. Y hubo una bomba cerca de la Embajada de Estados Unidos. Sí, pero fue un acontecimiento, digamos... ¿Usted estaba en la DINI en ese entonces? Pero ¿sabe qué? Que en suma, nosotros... veníamos como sistema, digamos, claro, y no se detuvo el evento. No, al contrario, fue impecable. Pero gran susto que se dieron, ¿no? Fue impecable, pero una cosa absolutamente periférica. Pero fue a 2 cuadras de la embajada, pues, pero, ¿no? Como repito, pero no perturbó. Pero quien lo hizo quería perturbar. Naturalmente. No escogió el lugar por casualidad, ¿no? Pero volviendo tal vez a la parte nuclear, ¿no? Si me permite. En ese momento, digamos, Estados Unidos salía del problema de las Torres Gemelas y las amenazas, digamos, el terrorismo internacional en contra del presidente de Estados Unidos. El vicepresidente estaba aquí, pues Colin Powell. Pero ¿no? Por supuesto, vino el señor Bush. Y claro, con él, pues, pero cuando pasó lo de las Torres Gemelas estaba Colin Powell. Sí, pero imagínense una cita, digamos, que convocaba a un número muy importante, jefes de Estado, que venían, por ejemplo, del Asia, y a los cuales incluso los propios sistemas de inteligencia no los podíamos distinguir, porque, bueno, nosotros tenemos alguna familiaridad con los presidentes de Latinoamérica, de Europa. Claro. Pero entonces lo que le quiero decir de que en esos momentos nosotros teníamos que hacer un esfuerzo muy importante para poder preservar la integridad de APEC y hacer que tenga un buen desarrollo bajo incluso hipótesis y ahora se viene otro APEC y no vaya a ser que con el pretexto de que tenemos una cumbre se empiece pues a arreglar y a hacer seguimiento a adversarios políticos que no tienen nada que ver ni con el crimen organizado ni con el terrorismo, sino con ser muy críticos del gobierno. Entonces, eso es ¿dónde está ahí la frontera? Prohibida. No, absolutamente prohibida. La frontera es muy clara.
y aquel que la viola está cometiendo una torpeza, no solamente un acto ilegal, sino una torpeza, porque si es que se desarrollan ese tipo de actividades ilegales, además tienen que ser muy bien pensadas, muy bien planificadas y con mucha cautela, porque fíjese, siempre hay fugas. Siempre hay fugas de información, siempre hay la posibilidad. Claro, como el ex primer ministro Otárola, que ayer nos mostró un video que, según él, se lo ha dado a un funcionario del Ministerio del Interior, y allí pues se demostraría que ha sido la DIGIMIN, y eso es lo que quería preguntar, porque hay varios organismos de inteligencia. Claro. Y ahora, la hipótesis es que el Mininter, que es, digamos, el brazo más políticamente asequible para una presidenta, para un primer ministro, es el que estaría siendo utilizado, porque allí la DIGIMIN es el único órgano de inteligencia que depende directamente del ministro del Interior, del poder político, ¿no? Así es, así es. Mire, la arquitectura, digamos, es la siguiente, ¿no? La Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, es la cabeza de un sistema de inteligencia y depende del presidente de la República y funcionalmente de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero el Ministerio del Interior tiene su propio sistema de inteligencia, la policía tiene su dirección de inteligencia y así sucesivamente el ejército, la marina y la aviación, ¿no es cierto? Entonces, todos estos sistemas o estas agencias de inteligencia operan para que las instituciones puedan cumplir con su función. Y naturalmente que el cumplimiento de la función significa principalmente estar dentro del marco legal. Ahora, pero digamos, un presidente quiere arreglar a alguien, algo así, recurre a hablemos en teoría, recurre a la DINI, que es lo que tiene más cerca, a la mano, llama al jefe de la DINI, que es un funcionario de su confianza, claro, por lo general, ¿no? Claro. Y la DINI, ¿qué va a hacer? Puede recurrir también a otro órgano de inteligencia, porque la DINI tiene menos recursos. No, ¿que la DIGIMIN, por ejemplo, no? No, la Dirección Nacional de Inteligencia tiene los recursos que tiene cualquier agencia de inteligencia del mundo en materia de personas, de preparación, de equipos, pero la cuestión es de que tiene que haber institucionalidad. Entonces, acá hay dos cosas. Si el presidente lo pide y el director de la DINI acepta, está. Pero, por ejemplo, ahora se habla de Martín González, alias Conejo. ¿De pronto usted lo conoce? Bueno, sí, tengo referencias de él. Él ha sido jefe de la DIGIMIN. De la DIGIMIN. De la DIGIMIN y funcionario de la DIGIMIN antes de ser jefe. Así es. Y claro, ahí se mostraría esto que le estaba diciendo, ¿no? Que es un terreno de inteligencia que depende del ministro del Interior. El ministro es un funcionario de confianza del presidente. El presidente es el que lo ha elegido junto con el primer ministro. Entonces, recurren a la DIGIMIN. Claro. La cuestión, vea, esto es más o menos como seguir la cuestión del dinero, la ruta del dinero. Hay que seguir la ruta de quien tomó la disposición. Incluso un servicio de inteligencia puede estar espiando a otro. Bueno, es muy frecuente. Y técnicamente, ¿cuál es la definición de contrainteligencia? Desházneme en ese punto, por favor. Perfecto. Inteligencia significa conocer al adversario. ¿Y contrainteligencia? Negar las posibilidades de que el adversario nos conozca. Ah, ya, esa es la definición. Claro, es una cosa el espionaje y otra cosa el contraespionaje. Es decir, las medidas que se toman en la inteligencia son para conocer las debilidades, las vulnerabilidades, las flaquezas, la forma de pensar, la forma de actuar de quienes juzgamos que son nuestros oponentes, que en el Perú no debieran ser sino aquellos que están al margen de la ley. ¿Y la contrainteligencia? Y la contrainteligencia es medidas, un conjunto de medidas ¿qué hacemos nosotros para evitar de que los adversarios puedan penetrar en nuestros secretos? Por ejemplo, ¿qué pasó ese 5 de abril del 2022 que hubo una orden de inamovilidad para todos los limeños, pero nadie hizo caso? Las marchas que se supone que temían no se produjeron y más bien la gente molesta por la medida salió a marchar. Mire, lo que pasó es algo, ¿no? Mire, no hubo ni inteligencia ni contrainteligencia, no, un desmadre. No, más bien yo creo lo siguiente, si me permite, Fernando. Yo le decía hace unos momentos que la inteligencia no toma decisiones. Lo que hacen las agencias de inteligencia es presentar informaciones de lo más integrales, lo más mejor elaboradas que se pueda, de lo más veraces, que sean precisas, exactas, y es el decisor el que toma
digamos, los cursos de acción. Claro, pero en base a información que puede estar distorsionada, Sí, claro. que puede ser alarmista, ¿no? Pero puede ser también de que usted presente una buena información y el decisor simplemente la desestime. ¿Por qué? La Porque sobreestime o la subestime. Claro, o porque la además desestime. sabe que está la personalidad de quien toma decisiones, están los asesores, las propias percepciones, la propia intuición, y respecto a eso, digamos, el oficial de inteligencia o el director de inteligencia no tiene mucho que ver. Y eso es muy frecuente. Entonces yo le puedo asegurar de que incluso en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, tengo la certeza que la Dirección de Inteligencia, por ejemplo, en materia de crimen organizado, como las otras agencias de inteligencia, están cumpliendo con su labor. Pero tengo la presunción, le digo, conociendo, digamos, al monstruo por dentro, de que es en otros niveles donde no atinan. O sea, usted confía en la DINI ahora, pero no en la DIGIMIN. No, yo confío en todos, En todos, hasta que muestren lo contrario, pero le digo de que creo que todos ellos, por ejemplo, en materia de crimen organizado, suministran información. Pero me da la impresión que durante el gobierno de Castillo, por ejemplo, como que la policía estaba más cooptada y los servicios de inteligencia, los varios que hay dentro de la policía, estaban más o menos instrumentalizados. Me da la impresión que ahora más se está recurriendo a la DIGIMIN que a los servicios de inteligencia de la policía. Yo creo que sabe que en la época de Castillo hubo algo nefasto para el país, hubo una desinstitucionalización de todo. ¿Por qué? Porque los directores, los ministros, el alto funcionariado eran nombrados de una forma bastante chapucera y más bien pensando en intereses inmediatos. Última pregunta, ¿y es bueno que haya equipos que también hacen inteligencia e investigación como la DIVIAC, que traten de estar blindados y que mejor ni los jefes de la policía sepan lo que están haciendo para que el secreto se proteja? Yo soy partidario de los órganos especializados, de gente selecta, controlada, bien supervisada, que haga inteligencia. Si estas condiciones reúne la DIVIAC, perfecto, es así como se tiene que trabajar. Entonces, creo que incluso el camino para luchar contra el crimen transnacional organizado es eso, crear unidades de élite con una inteligencia bastante afiatada y con grupos de tarea que puedan responder, ¿no es cierto?, a esta amenaza que constituye la criminalidad transnacional. No, muchas gracias, general Danilo Guevara. Ha sido un enorme placer, don Fernando. Para nosotros.